Hola, les voy a hablar sobre el filósofo Platón. Les habla Yus María Andrade. El filósofo Platón nació para el año 427 a.C. Su verdadero nombre era Aristócles, pero su gimnasta, por poseer las espaldas anchas, le colocó como apodo Platón. Platón afirmaba que para ser educado se debe ir más allá del conocimiento común. Del mismo modo, utilizó como expresión la dialéctica, que es el arte de dialogar y discutir, de preguntar y responder. Del mismo modo, Platón decía que el arte de educar se trata de transmitir y asimilar hechos, costumbres, ideas, normas que lleven al individuo a integrarse a la sociedad. Y del mismo modo, la sociedad tiene las herramientas y las bases necesarias para que cada quien se una a ella dependiendo sus habilidades y sus capacidades. Igualmente, Platón decía que los primeros años del individuo eran indispensables para su aprendizaje, de modo que se debía hacer a través de juego, jugando, formando un ser libre, a través de juegos lúdicos, de formas, colores, números, acompañado de poesías con ritmos musicales que le llegara al individuo de manera espiritual y así se interesara más por el conocimiento de una forma libre y natural y que amara las artes puras de la naturaleza y se alejara de los vicios. Igualmente dijo que al principio no a todos les iba a dar gusto por el conocimiento del saber verdadero, sino que se iba a la parte práctica, material y artesanal y se iba a dedicar a la artesanía. Así, Platón dividía al individuo en tres partes o en tres formas diferentes, que hablaba de los filósofos que eran capaces de gobernar, de liderar, y del artesanal y de aquel que se dedicaba a adaptarse a esas normas de la sociedad, a vivir en esa política, a través de una ética y una justicia buscando el bien común. Del mismo modo, Platón tenía unos pensamientos como que para llegar al verdadero conocimiento se debe empezar desde niño de un conocimiento infantil para llegar al conocimiento verdadero, puro e ideal. Espero que mi exposición le haya servido de aporte para sus conocimientos. Muchas gracias. Hola, soy Gisela y vengo a hablar del reformador y educador suizo Juan Enrique Pestalozzi, quien fue el fundador de la educación social y de la escuela popular. Pestalozzi basó su idea en que la educación proviene del desenvolvimiento de las capacidades humanas innatas en una relación directa con su ambiente. Para Pestalozzi, el fin de la educación consistía en preparar al hombre para lo que debía ser en la sociedad y de esta forma alcanzaría su naturaleza humana. De que la educación proviene del desenvolvimiento de las capacidades humanas innatas en activa relación con su ambiente. Ubicado dentro de la corriente filosófica del neohumanismo social, considera que el fin más elevado de la educación es el hombre en la plenitud de sus esencias comunes con los demás hombres. Para Pestalozzi, la educación asume una doble finalidad: el cultivo general y armónico de las fuerzas humanas fundamentales, conocer, querer y poder, a las que más tarde se referirá como a la integral educación de la cabeza, corazón y mano. El fin de la educación es para él preparar a los hombres para lo que deben ser en sociedad. Y a José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset es de Madrid, España. Incluso él hizo muchísimas obras en el que se destacó, que trascendió fronteras, que incluso hoy hace que lo estemos estudiando. Él es un filósofo, pensador, todo respecto a la educación. Él dice que la educación es un desarrollo humano. La persona se va desarrollando a la medida de que va estudiando, se va preparándose. Ustedes se van formando, van moldeándose y su personalidad va a depender mucho de la parte externa, donde ustedes se desenvuelvan, el medio en el que ustedes están. Eso va a internalizar sus valores, su ética, como ustedes sean, va a depender mucho donde ustedes se relacionen. Bien, continuamos. También dice que la educación
es lo primordial que debe tener la persona, debe formarse, educarse y prepararse, utilizando un fin y unos medios. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¿Dónde quiero llegar yo? Y estos medios van a depender, ¿verdad?, de sus recursos, de donde ustedes se desenvuelven, de sus compañeros, donde ustedes estudien. Y, por supuesto, que él toma en cuenta las instituciones educativas, donde él quiere que sean ustedes protagonistas de su entorno, que den soluciones, que cada institución dé soluciones a las problemáticas que se presenten en su comunidad, en su vida cotidiana, que sea una educación libre, que ustedes tengan libertad de expresión, que sean democráticos y por supuesto que estén a la par con la modernidad en el mundo actual en el que vivimos. Mismo Luis Beltrán Prieto Figueroa, orgullosamente venezolano, él es de Nueva Esparta, La Asunción, Venezuela, Nueva Esparta, Margarita. Él fue una persona muy estudiosa, aportó muchísimo a la educación, estuvo en la Federación de Maestros, fue el que hizo el proyecto de la Ley Orgánica de Educación, hizo revistas, relacionó muchísimo, siempre estudió la educación tomando en cuenta el estudiante, el maestro y su institución, su contexto, su realidad. Hizo como estrategias y estudió mucho la enseñanza y el aprendizaje tanto del maestro como del estudiante. Y, por supuesto, también explica el rol o la responsabilidad que debe tener el docente ante su labor, ante el trabajo que es de maestro. Fíjense que Prieto Figueroa lo catalogan como el maestro de los maestros. Y, por supuesto, él dentro de esa ley orgánica, dentro de todos los artículos de ese proyecto que él realizó, él explica lo que es el Estado docente. ¿Qué es el Estado docente? El Estado docente no es más que la responsabilidad que tiene el gobierno ante las instituciones educativas o ante el sistema educativo venezolano. Este Estado docente va a garantizar la inclusión de todos, la formación integral, que sea gratuita, que sea obligatoria, que estamos tomando en la actualidad. Formó la élite educativa donde le dio una dignificación al docente, pero siempre y cuando el docente estuviese dispuesto a formarse más, a seguirse preparando, a investigar, a indagar, en seguirse formando como docente para poder dar ejemplo a sus estudiantes. También él señala que el docente, si no está dispuesto a innovar, a cambiar y todos los días aprender, no puede lograr. La vamos a completar en nuestro medio cuando salimos, en nuestra vida cotidiana. Necesitamos herramientas, es la formación integral, es darle al estudiante, darle a ustedes herramientas para ver un problema y ver cómo lo vamos a afrontar, tener la voluntad de enfrentar ese problema, dar soluciones en la comunidad, en su institución, que nosotros no seamos parte del problema o que ustedes no sean parte del problema, sino más bien que vean un problema y planteen, mire, esta es la solución o esta es la solución. Entonces, darle herramientas que sean seres pensantes. Cuando se enfrenten a algo, una dificultad, ustedes puedan solventarlas. Reconoce que el estudiante no es un sujeto, no es un objeto, perdón. El estudiante es un sujeto pensante, racional, importante, protagonista. Ustedes pueden ser protagonistas dentro de su familia, de su institución, en la comunidad en la que ustedes estén. Son participativos, tienen, como decimos, voz y voto, lo que ustedes digan se toman en cuenta. Eso lo planteó Luis. Comenius era el padre de la pedagogía. Jan Amos Comenius o Komensky, iniciador de las ilustraciones en los libros y de la utilización del teatro en las aulas. Por una escuela práctica y sin malos tratos, esos eran sus ideales. Es considerado por su gran formación. Fue teólogo, filósofo y pedagogo.
pero su fuerza está en su convencimiento de que la educación tiene un papel muy importante en el desarrollo de las personas, en el esfuerzo que hizo para que el conocimiento llegara a todos, hombres y mujeres, por igual, sin malos tratos, buscando la alegría y la motivación de los alumnos. El establecimiento de la pedagogía como ciencia autónoma y la inclusión de sus métodos de ilustración y objetos hicieron de él el pionero de las artes de la educación y de la didáctica posterior. Ideó las bases para la cooperación intelectual y las políticas entre los estados, lo que dio como resultado el concepto de Federación de los Pueblos, idea que lo colocó como precursor del pensamiento moderno. Aprendió latín, le gustaba leer a los poetas Virgilio, Ovidio, Cicerón, y con la misma atención y fe leía la Biblia. Con interés y valentía expresaba sus desacuerdos sobre algunos textos ante sus profesores, acostumbrados a que los alumnos obedecieran, repitieran las doctrinas preestablecidas. Comenius proclama claramente, según su propuesta pedagógica, que todos los hombres tienen una actitud innata hacia el conocimiento y no lo restringe solamente a una élite o para algunos iluminados. Así crea la concepción de una escuela popular de gran cubrimiento y a la que todos tengan acceso. El fin de lograr la paz mundial, ya que consideraba que la educación era el camino más rápido para llegar a ella. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo y exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria. La educación debe ser comprensiva, no memorística, y un proceso para toda la vida, que integre las actividades creativas humanas y sus principios para una amplia reforma social basada en la unión de la teoría, la práctica y la crisis. Es por ello que en la actualidad lo vemos reflejado. ¿Por qué? Por la igualdad, la flexibilidad, la evolución, la creatividad, la diversidad, el amor, las vivencias, la autonomía, la integración y la comprensión que vemos ahora en nuestros docentes en cada aula de clase. Friedrich Froebel, creador del Instituto Autodidáctico que más tarde pasó a llamarse Jardín de Niños o Kindergarten. Partía de que la educación debería estar fundamentada en la religión cristiana y si no era así, pues era una educación estéril, defectuosa o incompleta. Para él el niño era el eje de todo el proceso educativo. Existía una unión entre educación y naturaleza, donde el niño era como ser natural y la naturaleza como recurso. Defendía que la enseñanza era gradual y que debería tener un carácter integral, que la familia era transmisora de conocimiento, la familia como modelo para el niño, y que la escuela era como una extensión del hogar, que había que estimular al niño hacia la actividad, la investigación, el trabajo creativo, y que era fundamental que el educador satisfaga las necesidades intelectuales, emocionales y físicas de los niños en cada una de sus etapas. Froebel creó diversos materiales escolares para estimular la actividad creadora y de observación. Son conocidos con el nombre de dones y ocupaciones, y su objetivo es encaminar a los niños al trabajo, junto a variados materiales para armar y desarmar, colores, poemas, adivinanzas, juegos. Todo eso constituye el más directo antecedente de los materiales creados con posterioridad por María Montessori. Según Froebel, la educación, desde un principio, ha de tolerar y proteger. Jamás era obligar o impedir la espontaneidad para sustituirla por modelos artificiales. El hombre en el primer periodo de su vida acoge en sí la multiplicidad del mundo exterior para hacerla suya. Él destacaba la importancia en este momento para el presente y el porvenir, puesto que las primeras impresiones quedan indeleblemente grabadas en la mente humana, lo que caracterizaba a la primera infancia en el desvanecimiento de la niebla que envuelve todas las cosas hasta que éstas se presentan de una manera distinta, especialmente por medio de la palabra.
Froebel muere el 21 de junio de 1852 en Marienthal, pero todavía persiste en sus ideas pedagógicas.